¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos nuevamente en Chat Político, donde vamos a hablar de los temas que importan, por supuesto, a la gente de la provincia de Mendoza, pero también lo que nos importa como ciudadanos argentinos en relación, por ejemplo, a la gestión de Rodolfo Suárez, a la gestión de Alberto Fernández, porque ya cumplieron un año cada uno en sus cargos. Vamos a hablar del balance también en relación a las medidas vinculadas al coronavirus por parte de los dos gobiernos, tanto provincial como nacional, y otros temas de importancia vinculados también directamente con el Partido Demócrata en la provincia de Mendoza. Para hablar de estos temas hemos convocado a Mercedes Llano, diputada provincial del Partido Demócrata, a quien le damos la bienvenida. Mercedes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la idea es que primero arranquemos preguntándote a vos como mendocina cuál es el balance que haces de la gestión de Rodolfo Suárez. Un año ya se cumplió de su gobierno, en un año bastante particular, pero bueno, a partir de ahí el balance que vos como legisladora mendocina le haces a esta gestión. Y ha sido un año complicado para el gobierno, un año realmente atípico. Yo entiendo que hay medidas que debería haber profundizado, específicamente en lo relativo a la reducción del gasto público. Entiendo que había que impulsar algunas iniciativas más ajustadas a lo que era nuestra realidad fiscal y económica, en orden de apuntalar al sector privado y a la sociedad en su conjunto, sobre todo inyectando, ¿no es cierto?, propulsando señales muy contundentes en lo relativo a la empatía. Entiendo que estamos atravesando un momento coyuntural inédito, en el que todos los esfuerzos tienen que orientarse a la gestión de la pandemia, y en este sentido también entiendo que en paralelo a estas medidas debían, impulsarse también algunas medidas de orden institucional, a los efectos de dar muestras contundentes de acercamiento a la ciudadanía, en orden a fortalecer los vínculos de confianza en un marco en el que está sumida en una profundísima crisis nuestra democracia representativa. Y en lo que respecta puntualmente al manejo de la pandemia, el gobernador Suárez ha tenido una gestión notablemente mejor a la impulsada por la nación. De todos modos, yo entiendo, y desde mis concepciones liberales, que las libertades no deberían haberse restringido, que incluso las medidas adoptadas por el gobierno nacional se orientaban principalmente o contemplaban, ¿no es cierto?, como instrumento de la restricción de las libertades, y de manera inconstitucional, cuando tenía que ser el Congreso el que debería disponerla. Lo mismo se traspola a la provincia, que si bien hemos tenido un mayor nivel de libertades, han sido más flexibles, creo que las instituciones deberían haber funcionado a pleno, y deberían también, como es el caso de la legislatura, y que deberían ya haberse sido después vueltas sus facultades. Y en ese marco también entiendo que deberían haberse respetado a pleno nuestras libertades individuales. Por supuesto que eso trae aparejado la inserción en el ámbito económico, el libre desplazamiento, entre otros aspectos.
Mercedes, sin duda ustedes fueron noticia, digo, el Partido Demócrata en estos últimos meses porque decidieron, y lo voy a leer tal cual, tomar esta decisión de recuperar la plena autonomía partidaria. Y eso nos sorprendía porque ustedes, el partido en algún momento decidió ser parte de esta coalición que llevó también a Rodolfo Suárez a convertirse en gobernador. ¿Por qué esta decisión después de un acompañamiento que duró mucho tiempo? Mira, nosotros en primer lugar consideramos que en los hechos, en la práctica, este acercamiento, esta alianza se traducía a una alianza, una coalición netamente electoral. Hay distintos tipos de coaliciones, hay coaliciones electorales, parlamentarias y gubernamentales. En todos los órdenes implica una interacción a nivel de partido, un intercambio partidario. ¿Qué sucedió? Como por ejemplo sucede en Uruguay, sin ir más lejos, funciona una alianza de gobierno y el diálogo, primero que las políticas se formulan conjuntamente, y el diálogo es entre los líderes de los partidos, no entre el líder del partido y los interlocutores más allegados al oficialismo. Tampoco entendemos que así no funcionó y aspirábamos realmente a que funcionase así, con mesas institucionalizadas de diálogo, con ciertos niveles de formalidad y en un ámbito plural y de respeto por las diferencias. Tampoco fue si bien fue una alianza con algunos visos de carácter parlamentario, de aproximación parlamentaria, pero tampoco funcionó como tal, dado que solo había que respaldar los proyectos de envergadura, me refiero a proyectos de ley que propulsaba el oficialismo, pero no daban lugar a nuestras propuestas, a propuestas, digo, trascendentales. Claro. Que a los efectos prácticos funcionó simplemente como una alianza electoral. Nosotros suscribimos un acuerdo programático donde el principal aporte del Partido Demócrata era la consolidación de las instituciones. Nosotros apuntábamos básicamente a que nuestra contribución se direccionara a mejorar la calidad de las instituciones, porque creemos que son la base del desarrollo en todos sus planos y del desarrollo en el largo plazo. No tuvieron cabidas nuestras propuestas y tuvimos grandes diferencias. Por ejemplo, en materia nosotros somos netamente liberales, sobre todo en lo político y también en muchos casos en lo económico. Lo que te decía anteriormente, políticas orientadas a reducir el gasto público o a introducir una reforma sustancial que también estructural en términos de profesionalización. Estoy yendo más lejos para mejorar en su conjunto el desempeño del Estado. Observamos que no se adoptó. De hecho, nosotros propusimos una reducción, una rebaja de los salarios que no fue acompañada. De hecho, vale aclarar que estamos cumpliendo con la proporción que habíamos dicho que había que bajarse. Por otro lado, tuvimos diferencias en materia de reforma constitucional, y eso se lo habíamos advertido con antelación a las elecciones al actual gobernador. Nosotros le aclaramos en nuestro comité que nos íbamos a ceñir a nuestro programa de gobierno y que no estábamos de acuerdo con la supresión de una de las cámaras porque consideramos que concentraba el poder y resentía la República. Presentaron una reforma constitucional de manera inconsulta, porque nosotros nos enteramos el día que el gobernador Suárez presentó la propuesta en el ámbito legislativo, y creemos que esta medida, en conjunto con el otro colectivo de medidas que se apuntaba a impulsar o que estaban previstas en el marco del proyecto, iban a conducirnos indefectiblemente a un escenario de caudillismo y de amplísimas concentraciones de poder que vemos con muchísima preocupación que se ha ido agudizando este tiempo con los procesos de partidización de la Suprema Corte,
de los órganos de contralor. Es más, hemos dado un retroceso el miércoles pasado, dándole media sanción a un proyecto de modificación del Tribunal de Cuentas que le asigna superpoderes al actual presidente. Parés, muy afín del riñón de Cornejo, resintiendo la imparcialidad del funcionamiento de ese tan relevante órgano. Por otra parte, tenemos diferencias en materia del nivel de intervención o de intervencionismo del Estado. Sí. Se propuso la creación del banco de vino, y nosotros, sí, medida con la que ideológicamente no estamos de acuerdo. Se impulsó también, dieron lugar a la habilitación de los juegos online, que entendemos que más sobre todo en una época de pandemia, y en cualquier época va a terminar empobreciendo a los sectores más vulnerables de nuestra provincia. Y bueno, por decirte, muchas diferencias que fuimos teniendo, más este trato que era inexistente a nivel, este diálogo que era inexistente entre los partidos, y la poca cabida que daban a nuestros proyectos que entendemos que iban a mejorar la calidad institucional. Entonces lo decidió la Junta a pedido de un amplio grupo de dirigentes quienes solicitaron que fuese la Junta de Gobierno quien se pronunciase sobre una eventual ruptura. En realidad pedían que rompieran directamente con el frente por los motivos que te debía exponer. Por otro, es que se decidió orgánicamente y casi por unanimidad y casi con la Junta en pleno, habrían, 64 de 75 votos, se decidió colectivamente retirarnos del frente. Mercedes, y la pregunta es ahora, a partir de esta decisión, ustedes tienen un gran desafío. El Partido Demócrata siempre fue una fuerza muy importante para la provincia de Mendoza, hablando políticamente, y también es cierto que las coaliciones de alguna manera pueden afectar o no, o pueden sumar tal vez voluntades políticas de los ciudadanos o restarle esas voluntades. ¿Cuál ha sido el balance a partir de esta alianza y de esta salida? Digo, ¿cuál va a ser el desafío de ustedes? ¿Recuperar terreno? Mira, lo que pensamos nosotros es que Mendoza se ha destacado en nuestro país por su, no te diré altísimo porque entiendo que se ha erosionado, pero al menos mejor nivel de calidad institucional. Y entendemos que eso está íntimamente ligada a la existencia de una tercera fuerza estable, porque en el último periodo las terceras fuerzas han sido muy oscilantes, y fíjate que justamente con esta volatilidad en términos políticos y en términos de identidad partidista y de atomización de las terceras fuerzas y de rotación, todo ese proceso y de una tendencia sobre todo hacia el bipartidismo, todo ese proceso ha ido acompañado de una erosión, de otro proceso de erosión de las instituciones, de concentración del poder. Entonces nosotros consideramos que es elemental en nuestra provincia que exista una tercera fuerza, porque justamente una tercera fuerza que sea una opción electoral y que opere como un contrapeso y que equilibra, ¿no es cierto?, el juego que se da entre las dos principales fuerzas cuando hay un predominio, una clara configuración bipartidista. Entendemos, ese es nuestro gran desafío. Nosotros nos preocupa, nosotros como a gran parte de la ciudadanía, la lógica de la grieta y de polarización que se ha instalado, porque creemos también que en buena medida está basada en el miedo, ¿no es cierto? No se ha dado una dinámica virtuosa donde cada contrincante potencie sus bondades, ¿no es cierto? Se centre en sus ideas, sino que está centrada en el ataque, en la descalificación, en la denostación, y en el medio queda la ciudadanía. Y nosotros consideramos, aparte de esto, va acompañado también como la generación de castas políticas que empiezan a alejarse de la realidad, y esa es nuestra gran apuesta de ir, no sé si por el medio, pero sí ir en defensa de nuestras
ideas liberales, de centro, en los que siempre fueron las banderas de nuestro partido. Hay, por supuesto, expresiones de naturaleza más conservadora, pero hoy están en juego las libertades individuales. La gente lo está sintiendo, los jóvenes están sintiéndolo, hay toda una efervescencia en los segmentos de la juventud de estas ideas, porque realmente ha habido una nueva valoración de los derechos individuales, derechos civiles, derechos políticos ante el avance del Estado sobre nuestras libertades. Entonces realmente apostamos a terminar o a hacer una opción que busque terminar con esta dinámica que es absolutamente, dinámica de polarización, que es absolutamente funcional a las dos fuerzas que están en juego, y apostar a que haya una representación genuina de esos intereses, y donde los independientes, las personas afines a nuestro partido, gente que quiera tener una expresión política de las ideas liberales, bueno, se sienta representada. Por supuesto que hay que batallar en un contexto en el que es difícil competir, porque lamentablemente la balanza se inclina a favor de los oficialismos, y en todo este proceso de concentración de poder, ahora se ha restringido las reelecciones en los municipios, pero hay baja alternancia en los gobiernos, hay un manejo hegemónico de los cargos públicos, indirectamente también del financiamiento ilegítimo, también de manera ilegítima ese manejo, entonces, y también de la publicidad oficial, con lo cual se hace difícil competir, pero confiamos en nuestras capacidades para poder representar y expresar esas ideas, y estamos trabajando arduamente en esa dirección. Y bueno, el proyecto al que se nos está sumando mucha gente, y también que está enmarcada en la reciente conformación de un partido demócrata en el orden nacional, que está haciendo también ingentes esfuerzos por unir a la fuerza, a las expresiones liberales. Mercedes, ahora la pregunta es, como legisladora de la provincia, ¿cuáles son, a tu criterio, las prioridades que necesita Mendoza? ¿En qué se debe trabajar tanto desde el gobierno como desde una legislatura para beneficiar a los ciudadanos, a todos los mendocinos? Eso por un lado. Y también tu opinión con respecto a cuáles son las prioridades para la Argentina, para que se logre ese movimiento, nuevo movimiento de la economía a nivel nacional. Mira, tal vez por un sesgo de formación, ¿cierto? Yo soy politóloga de formación y medio especializando en estos temas, en temas de reforma institucional, reforma administrativa, profesionalización del empleo público, así que seguramente mi mirada esté muy condicionada por esas anteojeras, pero bueno, después de haber analizado muchas experiencias de otros países, de haber también tenido la gran posibilidad de conocer a través del estudio experiencias en el extranjero, porque he estado siguiendo, realizando posgrados en Europa, por ejemplo. Yo entiendo que el gran desafío de Argentina y la base del desarrollo es la mejora de la calidad institucional. Entiendo en estos momentos de coyuntura, de rupturas, necesitamos orientar todos los esfuerzos en esa dirección. El sistema, la crisis de representatividad está confinada, está en cuarentena, pero está en ebullición. Hoy la gente no se siente representada en la clase política, están absolutamente resquebrajados los lazos de confianza, y en estos contextos considero que hay que hacer grandes apuestas para recuperar esa confianza perdida. Por ejemplo, una gran apuesta en el orden nacional sería, te doy un simple ejemplo, pero de la contundencia de las medidas que habrían que adoptar. Por ejemplo, proponer las limitaciones a la reelección del presidente,
vía una reforma constitucional. Esa sería una gran apuesta para que no se configuren en el orden nacional dinastías o sucesiones dinásticas, una restricción al nepotismo, como está previsto en nuestra Constitución. Nosotros en la provincia también hemos hecho, simplemente es que esto, pero creo que tiene que ser mucho más amplio. Yo creo que hay que impulsar una batería de reformas. Nosotros tenemos que generar las bases para que un sistema republicano y plenamente democrático funcione, no un sistema que se nos está desbalanceando a favor de una mayor concentración de poder y que también lleva a un resentimiento de la fortaleza de nuestra democracia, porque terminan perpetuándose en el poder quienes están en los oficialismos. Y entiendo que hay que reequilibrar toda esa tendencia. Por ejemplo, nosotros hemos presentado proyectos para erradicar los cargos, el carácter vitalicio de algunos de los cargos, específicamente en los órganos de Contralor, porque era una enmienda constitucional en la que podíamos tocar un solo artículo, establecer periodos que denominamos carencia política, que es que quienes ocupan cargos en la Suprema Corte, en los órganos de Contralor, no con una antelación a 10 años no hayan ocupado puestos ni electivos, ni de confianza política, ni de otras índoles donde esté mediados por la discrecionalidad, en los que la designación esté mediada por la discrecionalidad en todos los poderes del Estado. Nosotros entendemos que hay que ir oxigenando las instituciones y dándole autonomía para, primero, garantizar que haya una justicia independiente. Hoy el Poder Judicial está muy cuestionado. Tal vez los razonamientos se hayan intensificado por la lentitud, ¿no es cierto?, con la que está funcionando, pero necesitamos una Suprema Corte despartidizada para que efectivamente brinde el servicio de justicia, o sea, el servicio más esencial, ¿no es cierto? Una de las razones del Estado justamente brindar un servicio de justicia, garantizar la justicia. Tenemos que es necesario también garantizar las autonomías de los órganos de Contralor en este sentido, y también tiene que ver con la autonomía de la administración pública. Es muy importante impulsar un proceso de profesionalización, pero intensivo, no concursos aislados. Que la concursabilidad se extienda, que sea el único mecanismo de ingreso a los puestos de carrera. Por supuesto, se puede ir pensando en eso. Esto también lo estamos planificando. En esto, yo me he dedicado el último tiempo a estudiarlo, a escribir. He tenido la posibilidad de trabajar en algún organismo internacional para el establecimiento de sistemas de alta dirección pública, donde se acceda a los cargos de alta dirección, al menos a través de la aplicación de algún filtro de mérito. Nosotros necesitamos construir una burocracia profesional, autónoma, competente, que esté al servicio de la ciudadanía y no de un partido político, ni capturada ni por grupos económicos, ni por los sindicatos. Es la única manera. Mire, este es un aspecto trascendental que siempre está fuera de la agenda pública, pero hay muchos estudios que demuestran, y muchas experiencias que también a través de las cuales se puede visualizar que una burocracia profesional a la que se alcanza a través de un proceso muy largo de modernización, muy intensivo, contribuye a disminuir el nivel de corrupción, a garantizar un trato imparcial hacia la ciudadanía, porque si no, con burocracia politizada, ¿no es cierto?, atienden al amigo y desatienden generalmente a los sectores, a personas que provienen de sectores más vulnerables y que no tienen un contacto para acceder a los servicios del Estado. Mejora el desempeño del Estado, contribuye al desarrollo económico. Básicamente, y por supuesto lo que digo yo, básicamente todo esto que estás
nombrando lo que pretende es darle la transparencia que siempre está reclamando cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo, ¿no? En definitiva, de eso se trata. Mercedes, se nos acaba el tiempo, realmente ha sido un placer poder hablar con vos, pero bueno, queríamos tener la palabra del Partido Demócrata, después también de lo que ha pasado durante este año, que ha sido un año bastante particular para los argentinos, para el mundo en general, por el coronavirus, pero también para ustedes como partido, a partir de esta decisión que mencionábamos hace un rato, que es recuperar la autonomía y con el tiempo volver a ubicarse como una de las fuerzas más fuertes de la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto acompañarlos en este espacio. Bueno, será hasta cualquier momento. Las puertas siempre están abiertas acá en Chat Político. Muchas gracias nuevamente. Mercedes Llano, diputada provincial del Partido Demócrata, hablando con nosotros en una nueva edición de Chat Político, haciendo un balance de la gestión de Rodolfo Suárez, haciendo una reseña de por qué esta decisión de salir de la coalición gobernante, que recordemos tuvo el apoyo por parte del Partido Demócrata. También debemos repasar que no todos decidieron seguir el mismo camino que decidió el Partido Demócrata en sí como fuerza política, y a partir de eso también el deseo de este partido, que ha sido muy importante para la política mendocina, de volver a convertirse en una tal vez tercera fuerza. Veremos cómo les va en el futuro. Nosotros nos despedimos, les deseamos que tengan muy buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente en una edición de Chat Político. Será hasta la próxima.